buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, gloria al Señor por este día que Dios nos permite celebrar de nuevo a través de estas redes, a través de las plataformas. Un saludo a los hermanos que están conectados por Facebook, los que están conectados por YouTube. Un abrazo, Dios les bendiga. Para nosotros es especial de una u otra manera tener el contacto con la iglesia a través de estas redes. Hoy estamos en nuestro día número 12 de oración y de ayuno. Estamos 12 días pidiendo al Señor, 12 días creyéndole al Dios de los cielos, que vamos a pasar un Pentecostés glorioso. Después de la Pascua, del perdón, de la gracia de Cristo, viene el poder, la llenura, la vivencia del Espíritu Santo. Así que estamos preparando nuestro corazón en estos 40 días. Nunca nos imaginamos que lo fuésemos a atravesar en medio de esa pandemia y esa transición en la que estamos viviendo en este tiempo. Pero el Señor quiso que así fuese, y ni la pandemia, ni el coronavirus, ni nada nos va a quitar el ser iglesia, el cumplir los propósitos del Señor. Así que alabamos a Dios por esta mañana, bendecimos a cada hermano que está conectado, los que siguen siendo parte de esta bendición de estar unidos en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración por esta palabra para que quede en nuestro corazón de manera especial. Así que ahí donde tú estás, por un segundo, inclina tu rostro al Señor y vas a pedir al Espíritu Santo que ponga esta palabra en tu corazón. Padre Celestial, en esta mañana, Señor de los cielos, como acostumbramos honrarte y adorarte, en nuestras casas, Señor, hoy te adoramos y te bendecimos. Y te abrimos el corazón para que tú nos hables una vez más y produzcas la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, número 12 de estos 40 días que estamos buscando de Dios, orando en las mañanas. Animamos a los hermanos a seguir conectados ahí a través del mix, seguir conectados en las oraciones. Los que no están en ayuno, hermano, este mayo, haga de este mayo un mes poderoso, un mes maravilloso de búsqueda de Dios, de fortalecimiento. El Señor nos dio esta palabra en estos 40 días de no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu. Así de que esa es la razón por la cual nosotros oramos, esa es la razón por la que decidimos tomar esta palabra en el nombre de Jesús. Y es importante que podamos afianzarnos en este tiempo de transición. Hay muchas expectativas con respecto a cómo, cuándo, de qué manera vamos a volver a la normalidad, entre comillas, pero queremos que ese cambio, esa transición, esa normalización que se empiece a dar en este mes de mayo no afecte nuestra vida espiritual, sino que sigamos fortalecidos. Y qué importante que sigamos en búsqueda en el nombre de Jesús. Hemos estado hablando de la venida del Espíritu Santo. La primera semana hablamos de todas las profecías, y esta semana, a partir del miércoles, iniciamos con todo lo que era el cumplimiento. El viernes fue un culto maravilloso, desde el comienzo hasta el final, la palabra, los testimonios, todo fue hermoso. Y ahí anunciamos el cumplimiento en la iglesia, que fue el Pentecostés, aquel famoso Hechos 2. Ayer tuvimos un devocional con Pastor Juan Carlos de Bogotá, que nos acompañó, y estuvimos ahí reflexionando también de manera especial sobre la iglesia. Necesita estar continuamente llenándose, es decir, la llenura no es algo de un día, sino es algo continuo en el nombre de Jesús. Hoy queremos meditar y reflexionar con respecto a qué tan real, qué tan claro y qué concepción tenemos acerca de la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿qué tan consciente eres? ¿Qué concepción tienes con respecto a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? Y entonces aquí surge la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia?
Porque este tiempo nos volvió a enfocar y a enseñar dónde está la iglesia y qué es la iglesia. Algunos tienen la concepción de que la iglesia es la casita con una cruz en el techo. Esa no es la iglesia. Otros creen que la iglesia es una institución, como una empresa. Esa tampoco es la iglesia. Aunque tenga nombre registrado en la Cámara de Comercio, en el Ministerio del Interior, esa no es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Esta mañana estaba leyendo algo que me llamó muchísimo la atención. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Pero eclesia es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de una proposición que es ek, que significa sacar o llevar fuera, y de kaleo, que es llamar. Entonces, eclesia es como sacar a los llamados. En este caso cogió una idea, una connotación de asamblea, de reunidos, de congregarse. Esa es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? La iglesia son todos aquellos que le han abierto su corazón a Cristo, que han recibido a Jesús y que han aceptado al Rey como Señor y Salvador de sus vidas. Pero me llama la atención que tenga que ver con el llamamiento, que tenga que ver con salir quizás del mundo por llamamiento y reunirse ahora como pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Así que tú eres iglesia porque aceptaste el llamado. Así que dile a un familiar que tengas ahí a tu lado: tú eres iglesia porque aceptaste el llamado. Eso nos hace ser iglesia. Ahora, quiero que en esta hora vamos a meditar y quiero que quede grabado en tu corazón esta verdad. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en los que aceptaron el llamado, es una presencia real, continua y, escúchame bien, reinante. Vuelvo y te digo, es una presencia real, es una presencia continua y es una presencia reinante. Y en esta hora quiero mostrar en la palabra, en el hilo en que venimos en estos días de oración y de ayuno, cómo como iglesia podemos Hechos capítulo 4, versículo 30 dice así la palabra del Señor: mientras extiendes tu mano, vamos a leer desde el 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen su palabra. Y dice el 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia tenía una conciencia clara de quién dependían. Y ellos habían sido amenazados por la sanidad. Recuerde, vino el Pentecostés, Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron, se bautizaron. Pedro y Juan iban camino hacia el templo, oraron por un cojo de nacimiento y este cojo se levantó. Entonces ellos fueron llevados por los religiosos envidiosos ante un concilio, les hicieron allí unas amenazas, los intimidaron, pero cuando ellos salieron y volvieron a la iglesia, volvieron al donde se reúnen los que son llamados, dice la Biblia que ellos oraron pidiéndole al Señor que no los librara de las amenazas,
quiero que preste atención de lo importante que es esto que estamos viendo. Ellos no oraron diciendo: Señor, líbranos de los males, líbranos de las dificultades, líbranos de los problemas, sino que oraron: Señor, danos más denuedo, danos más valor, danos más poder para seguir predicando la palabra. Cuando nosotros estamos en medio de dificultades, nuestras oraciones a veces son: Señor, líbrame de esta crisis, líbrame de esta situación, líbrame de aquello. Pero los apóstoles dijeron fue: danos más poder y valor, denuedo, para seguir cumpliendo nuestro llamado de iglesia. Así es que tenían claro. Y cuando dijeron: Señor, y dijeron allí en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Es decir, ellos oraban y decían: Señor, vamos, estamos en medio de dificultades, estamos en medio de amenazas, pero te pedimos valor, Señor. Y mientras nos respaldas haciendo sanidades, milagros, prodigios. Era una iglesia que tenía claro la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Así que, mi amado, los fundamentos de la iglesia están en la palabra de Dios. Los fundamentos de la iglesia están en la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante para nosotros este Pentecostés. Hermano, la iglesia no es nada sin la palabra. La iglesia no es nada sin el Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos esto. La segunda forma en que vemos que ellos demostraban que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Número uno, a través de la oración, como lo acabamos de oír y leer. Número dos, a través de su unidad, cómo expresaron y demostraron la gracia que Dios les había dado a través de la unidad, de la compasión, de la comunión unos con otros. Déjeme leerle a partir del versículo 32 en adelante. Dice: y la multitud de los que habían creído, escuche bien, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y escuche esta parte: y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí se evidencia que el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos de manera real, continua y reinante, porque había compasión entre ellos. Dice la palabra: eran de un solo corazón y de una sola alma. Quiero que pueda resaltar el valor, de la profundidad de estas palabras. Un solo corazón y una sola alma. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros la unidad? ¿Por qué nos cuesta tanto permanecer en unidad con el cuerpo de Cristo? Porque hay personas que prefieren querer llevar una vida cristiana egoísta. Dice: yo no voy a ninguna iglesia. En este tiempo no me conecto a ninguna iglesia. No oro solo. ¿Por qué nos cuesta entender que somos el cuerpo de Cristo y que el Espíritu Santo está en medio de nosotros? Y que Él es el que nos da gracia y nos da bendición. A tal punto de que ellos eran compasivos. Y note cómo dice la palabra de Dios, que no había necesitado en medio de ellos, sino que hacían lo que fuese para suplir las necesidades de todos, incluyendo vendían propiedades con tal de que ningún hermano pasase necesidad. Mire ese nivel de unidad, mire ese nivel de verdadero comunismo, donde todos tenían todo por igual. Pero ¿cómo fue posible hacer eso? ¿Cómo fue posible llegar a ese nivel de unidad, de compasión, de comunión? Por la presencia del Espíritu Santo. Porque dice
abundante gracia de Dios había sobre ellos. ¿Sabe? Ellos en sus fuerzas no lo hubieran logrado. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos mantenernos en unidad. Viene la intolerancia, viene la división, viene la murmuración, viene tantas cosas. Pero cuando está el eje, es la presencia del Espíritu Santo como Señor, su presencia continua y real, entonces la unidad se vuelve natural. Entonces yo, en vez de maldecir a mi hermano, hablar de mi hermano, yo lo bendigo, porque estamos bajo la misma presencia, cobertura y bendición. Y sabe, esto demuestra la concepción que tenían del Espíritu Santo, real, continuo y reinante. Y sabe, en el capítulo 5 vamos a encontrar algo que empezó a revelar el tercer punto que le quiero compartir en esta mañana. Ellos demostraban que la presencia del Señor era real, era continua y era reinante. Número 1, en sus oraciones, en su fe. Número 2, en su unidad, en su compasión, en su compañerismo, en su amor unos con otros. Pero número 3, en el liderazgo de la iglesia. Y quiero que preste mucha atención a esta parte. Cuando tenemos claro el liderazgo del Espíritu Santo dentro de su iglesia. ¿Sabe? Hubieron dos personajes que no entendieron esto. Uno se llama Ananías y Zafira. Dos personas que pensaron que el líder de la iglesia era Pedro y los apóstoles. Entonces, en medio de esto que la iglesia estaba haciendo, de que vendían propiedades, traían su ofrenda a ser administrado por los apóstoles, distribuido, ellos quisieron engañar a Pedro y a los apóstoles. Entonces vendieron una propiedad y vinieron y dijeron: nos costó tanto, y quisieron engañar. Pero mire lo que dice el capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: y Pedro dijo: Ananías, escucha bien, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué permitiste que Satanás te dijera mentiras? ¿Por qué permitiste que viniera la idea de que el líder era Pedro, de que el líder de aquella iglesia, de aquella eclesia, de aquella asamblea, de aquellos hermanos era Pedro? Entonces ellos dijeron: vamos a decirle a Pedro que nos costó 20 millones, cuando en realidad fueron 50. Y mintieron a Pedro. Y aquí quedó manifestado y registrado en las escrituras de que el líder de la iglesia no era Pedro. El líder de la iglesia era el Espíritu Santo. Y escuche de dónde vino la mentira. ¿Por qué dejaste que Satanás te mintiese? ¿Por qué dejamos que Satanás nos llene de mentiras y pensemos que la iglesia la lideran los hombres? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es del Señor. La iglesia tiene un líder y se llama Espíritu Santo. Así que tu vida cristiana, tu fe cristiana, no la vives delante de los hombres. Tu vida cristiana no les das cuentas a los hombres, aunque es importante, y aquí ellos daban cuentas a los hombres. Pero la conciencia de que el Espíritu es real, continuo y reinante, es la que hace que yo entienda que no puedo mentir, que no puedo aparentar, que no puedo ser lo que en realidad no soy. Tengo que entender que vivo es delante del Espíritu Santo. Ananías y Zafira no entendieron esta verdad. Pensaron que el Espíritu Santo dejó a Pedro y se fue. El Espíritu Santo estaba ahí, y aquel día murieron los dos en sus mentiras delante de la presencia del Espíritu Santo y de la iglesia, porque no entendieron que el líder no era Pedro, el líder era el Espíritu de Dios. ¿Cómo también se manifiesta este liderazgo? También se manifiesta en las sanidades y en los milagros. Acompáñeme ahí a Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice:
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban enfermos y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hay un coro antiguo de la iglesia cristiana que dice: no era Pedro ni la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno que estaba en él. Ese coro alude a este pasaje, hace alusión a este texto. Hermano, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros, pero recuerda la oración que leímos al comienzo. Dijeron: Señor, danos de nuevo para predicar, y extiende tu mano para que se hagan milagros. Es decir, los apóstoles funcionan aquí no como la mano que hace el milagro, sino como un guante en el cual la mano poderosa del Rey del Cielo los usa para hacer milagros y señales. Era tanto el poder y la gloria del Espíritu Santo sobre ellos, era tanto la presencia de Dios sobre ellos, que hasta la sombra de Pedro Dios la usaba para hacer milagros. Pero quiero que resaltemos en esta mañana algo importante. ¿Quién tiene control sobre su sombra? ¿Quién tiene control por donde voy pasando? ¿A quién toque mi sombra o a quién no toque? Hermano, el que hace las sanidades y los milagros es el Espíritu de Dios, sí, a través de sus siervos. Y también habla a los líderes, habla a los siervos, habla a los que predicamos la palabra. A veces van a ocurrir milagros que ni siquiera nos damos cuenta que sucedieron, porque el líder de la iglesia, la presencia real, continua y reinante, es del Espíritu Santo, y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Mientras yo puedo estar predicando aquí, el Espíritu Santo puede estar haciendo milagros en tu casa, tocando tu corazón, tu familia, haciendo algo maravilloso. Y esto no está bajo el control nuestro, es el Espíritu de Dios, porque Él es el líder de la iglesia. Porque Él es el líder, porque Él es el que le rendimos cuentas, Él es el que oramos, Él es el que se mueve con poder y gloria. Y sabe, algo que me llama la atención es que ni los religiosos de la época entendían qué era la iglesia, ni quién lideraba la iglesia. Como acabamos de leer, dice la Biblia, los discípulos se aumentaban, se multiplicaban. La iglesia, no la casa con la cruz en el techo, no un logo, no una institución, una empresa, no, la iglesia, los que aceptaron el llamado. Acuérdate, los que salieron y aceptaron el llamado son la iglesia. Entonces, ni siquiera los religiosos entendían la magnitud y veían que crecía más señales, más milagros, más cosas sobrenaturales. Y sabe, arrestaron otra vez a Pedro y a Juan porque no entendían quién era el líder de la iglesia. El líder de la iglesia no era ni Pedro ni Juan, era el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los arrestaron, les hicieron otro juicio otra vez. Pero quiero que me acompañes al versículo 39, Hechos capítulo 5, versículo 39. En medio del juicio se levantó un hombre llamado Gamaliel y dijo algo sabio en medio de todo. Citó varios ejemplos de gente que había hecho revoluciones, movimientos y cosas que habían estado pero se habían acabado. Mas sin embargo se levantó Gamaliel, hizo que sacaran a Pedro y a Juan, se levantó y dijo lo siguiente: mas si es de Dios, no la podréis destruir,
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él viene hablando diciendo: apártese de estos hombres, dice el 38, apártese de estos hombres y déjelos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres se va a acabar, pero si es de Dios, que es lo que dice el 39, si es de Dios, ustedes van a resultar peleando contra Dios. Gamaliel dijo algo muy correcto y algo sabio. Le dijo: la pelea, si esto es de Dios, si esta iglesia, si esta asamblea, si esta iglesia es de Dios, nada la va a destruir. Hermano, toma esta palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Si tú eres parte de los llamados, si tú has aceptado el llamado del Señor, nada te va a destruir, nada te va a acabar. Ni la pandemia, ni el virus, ni la circunstancia, ni los problemas, ni lo que esté sucediendo alrededor de tu vida te va a destruir, porque eres parte de la iglesia, porque aceptaste el llamado. Y si tú eres obra de Dios, nada te podrá destruir. Y si tú eres obra de Dios, nada te podrá acabar, nada te podrá dañar, porque Dios está contigo. Si tú eres de los que aceptaste el llamado, ten la seguridad que eres de parte del cuerpo de Cristo, y cualquier situación la vamos a atravesar y vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. La iglesia, los llamados, han atravesado guerras, han atravesado pandemias, han atravesado crisis, caos, persecuciones, de todo. Y sí, y la atraviesa, la sufre y sale en victoria, porque tenemos un líder, porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el Espíritu de Dios es nuestro Rey, nuestro Señor. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Alabamos al Rey en esta mañana. Y yo te invito a que tomes esta palabra y le digas: Señor, yo creo que nada me podrá destruir. Créelo en esta mañana: nada me podrá destruir en el nombre de Jesús. Nada me podrá destruir en el nombre de Jesús. Y sabe, el versículo 40 dice lo siguiente: y convinieron con él, es decir, aceptaron lo que Gamaliel dijo: dejémoslo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y este versículo 41, hermano, confronta nuestra vida y corazón. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, llorando, asustados, atemorizados. No, iglesia, dice la palabra, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermano, el Señor es el líder de la iglesia. Su Espíritu es quien nos lidera, quien nos gobierna. Pentecostés, lo que estamos haciendo es honrar la venida del Espíritu Santo. Pero con Pentecostés sucedió hace más de 2000 años. Y la presencia del Espíritu Santo es real. Y la presencia del Espíritu Santo es continua para siempre, dijo Jesús. Pero la presencia del Señor, del Espíritu, es reinante. Gobierna, reina en medio de nosotros. ¿Cómo lo podemos concluir? Por la palabra en esta mañana. ¿Cómo tenemos esa realidad en nuestro corazón? Porque el líder no era Pedro. Los milagros no los hacía Pedro. Hermano, el líder es el Espíritu de Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que vuelvas a ser parte de la dinámica de la iglesia. A que seas iglesia. A que no dependamos de un lugar. Quizá en este mes de mayo Dios nos conceda y volvamos a reunirnos en un mismo auditorio. Pero yo te invito a que seas iglesia. A que seas eclesia, los que aceptaron el llamado. Y yo te invito a que hagas parte de ese grupo de iglesia, de hermanos,
y manifestemos de que somos la iglesia del Señor por medio de nuestras oraciones, pidiéndole milagro, respaldo, que tu mano haga señales, que tu mano haga milagros. Pero mire cómo era una oración en conjunto, cómo era una oración de cuerpo, en unidad. Número 2, a través de la compasión, del amor, del compañerismo los unos con los otros. Y número 3, el líder es el Espíritu Santo. Los demás líderes, pastores, apóstoles, somos simplemente instrumentos, solamente instrumentos en las manos del Rey. Yo te quiero invitar en esta hora que abras tu corazón. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir: Señor, trae esta concepción a mi corazón de que tu presencia es real, que tu presencia es continua y que tu presencia reina en medio de la pandemia, con o sin pandemia, pudiéndonos congregar o no. Sigo siendo parte de la iglesia, sigo amando a mis hermanos, sigo en compasión con mis hermanos, sigo en comunión con mis hermanos, porque tenemos el mismo líder, el mismo Padre, el mismo Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra.